Desde los inicios de la humanidad, hemos contemplado el cielo estrellado y nos hemos preguntado, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo llegó a existir este vasto e intrincado universo? Las preguntas sobre nuestros orígenes están profundamente entretejidas en la esencia de nuestro ser. Buscamos respuestas en los mitos, en la religión y en la búsqueda científica del conocimiento. Hoy, nos encontramos en la antesala de la comprensión cósmica con una herramienta poderosa: la teoría del Big Bang. Esta teoría, respaldada por décadas de observación científica y pruebas rigurosas, ofrece la explicación más convincente sobre el origen de nuestro universo. Pinta un cuadro de un universo nacido de un estado inimaginablemente caliente y denso, expandiéndose y evolucionando durante miles de millones de años hasta convertirse en el cosmos que observamos hoy. La belleza de la teoría del Big Bang radica no solo en su elegante explicación de los comienzos del universo, sino también en su capacidad para inspirar asombro y maravilla. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, una danza cósmica que comenzó hace miles de millones de años y que continúa desarrollándose hasta el día de hoy. La historia del universo es nuestra historia, y a medida que profundizamos en los misterios de su nacimiento, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento, explorando la esencia misma de nuestra existencia. Imaginen, si quieren, toda la materia y energía del universo observable comprimida en un espacio más pequeño que un átomo. Este estado increíblemente caliente y denso, conocido como una singularidad, representa el punto de partida del Big Bang. Entonces, en un evento cataclísmico hace aproximadamente 13.800 millones de años, el espacio mismo comenzó a expandirse. Esto no fue una explosión en el sentido tradicional, sino más bien una expansión del espacio mismo, llevando la materia y la energía hacia afuera. A medida que el universo se expandía, se enfriaba, permitiendo la formación de las primeras partículas elementales, los bloques de construcción de toda la materia. Estas partículas, gobernadas por las fuerzas fundamentales de la naturaleza, comenzaron a interactuar y combinarse, formando protones, neutrones y finalmente, los átomos más simples, hidrógeno y helio. Este universo primitivo era un lugar turbulento y dinámico, un hervidero de energía y materia. Durante millones de años, la gravedad comenzó a ejercer su influencia, atrayendo grupos de materia, preparando el escenario para la formación de las primeras estrellas y galaxias. La teoría del Big Bang no pretende tener todas las respuestas. No nos dice qué, si es que había algo, existía antes de la singularidad o qué causó la expansión inicial. Sin embargo, proporciona un marco poderoso para comprender la evolución del universo desde sus primeros momentos hasta el día de hoy. Al observar profundamente el cosmos, los astrónomos han descubierto evidencia convincente que respalda la teoría del Big Bang. Una pieza clave de evidencia es la radiación cósmica de fondo de microondas, a menudo denominada como el resplandor del Big Bang. Esta radiación tenue y uniforme impregna todo el espacio y representa los restos del intenso calor presente en el universo primitivo. Otra pieza crucial de evidencia radica en la abundancia observada de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio. Estos elementos, forjados en el intenso calor del Big Bang, existen en proporciones predichas por la teoría, lo que proporciona un mayor apoyo a esta historia del origen cósmico. Además, la expansión del universo, observada por primera vez por el astrónomo Edwin Hubble en la década de 1920, es una predicción clave de la teoría del Big Bang. Al medir la velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros, los astrónomos han podido estimar la edad del universo, estableciéndola en aproximadamente 13.800 millones de años. Estas líneas de evidencia, junto con muchas otras, han consolidado la teoría del Big Bang como el modelo predominante para el origen de nuestro universo. Si bien aún quedan misterios, la evidencia apunta de manera abrumadora a un universo nacido de un estado caliente y denso, que se expande y evoluciona durante miles de millones de años hasta convertirse en el cosmos que observamos hoy.
La historia del universo, sin embargo, no termina con el Big Bang. Es una historia de evolución continua, de creciente complejidad y asombro. Desde la formación de las primeras estrellas hasta la aparición de galaxias, planetas y, finalmente, la vida misma, el universo continúa desplegándose de maneras impresionantes. La gravedad, el arquitecto del cosmos, esculpió vastas nubes de hidrógeno y helio en las primeras estrellas, hornos colosales que se encendieron, inundando el universo de luz y elementos más pesados. Estos hornos estelares, a través de su vida y muerte, sembraron el cosmos con los ingredientes necesarios para la formación de planetas, y en última instancia, la vida. Nuestro propio sistema solar, una mera mota en el gran esquema de las cosas, se formó a partir de una nube arremolinada de gas y polvo hace unos 4.600 millones de años. El Sol se encendió, los planetas se fusionaron, y en al menos uno de estos planetas surgió la vida, evolucionando durante miles de millones de años hasta convertirse en la compleja red de vida que vemos hoy. La teoría del Big Bang proporciona la base para comprender esta gran narrativa cósmica, una historia que nos conecta con la trama misma del universo. Es una historia de escala asombrosa y belleza impresionante, una historia que continúa desarrollándose a medida que exploramos el cosmos y desentrañamos sus misterios.